Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal Sí. chicos? Hola, No, profe, buen día. no nos podíamos conectar, ahí me comuniqué con uno de los chicos del centro para que nos habilitaran porque no nos podíamos conectar. No sé si ustedes podían, pero yo por lo menos no podía. Bueno chicos, arranco rápido porque perdimos bastante tiempo, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible para, para arrancar con la clase. Bueno, hoy nos toca ver lo que sería la ineficacia de los actos jurídicos, que es la unidad 29. Bien, vamos a arrancar viendo esto. Espero que ustedes ya hayan leído un poquito del tema. Y vamos a arrancar viendo, a ver, digamos, vamos a dar una introducción a todo eso. Vieron que la teoría de las nulidades de los actos jurídicos se ubica dentro de lo que sería la ineficacia negocial, ¿no es cierto? Bien. Se ubica dentro de lo que sería la ineficacia negocial, o sea que la nulidad es una hipótesis de lo que sería la eficacia, pero obviamente no es la única hipótesis. Pero antes de ver, digamos, qué es la ineficacia de los negocios jurídicos, tendríamos que ver, ay, esperen que no lo, ahí está. Antes de ver, entonces les comentaba, la ineficacia de los negocios jurídicos, tenemos que partir, digamos, viendo qué es la eficacia del negocio jurídico. Y para eso vamos a tener que recordar un poquito qué son los negocios jurídicos, porque justamente la eficacia no es una noción aislada o autónoma, sino que justamente va de la mano con el concepto de negocio jurídico, o sea, es un adjetivo que aplicamos nosotros al concepto de acto o negocio jurídico. Entonces, los negocios jurídicos son ¿cuáles? Aquellos actos voluntarios, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Aquellos actos voluntarios, lícitos, que tienen por fin inmediato producir un determinado efecto jurídico. Obviamente que va a ser el efecto, ¿cuál va a ser ese efecto jurídico? El efecto jurídico querido por las partes, o sea, lo que tuvieron en mira las partes, lo que al momento de celebrar ese negocio jurídico. Y justamente esa aptitud que tiene el negocio jurídico para producir los efectos queridos por las partes es lo que se denomina eficacia. Bien, o sea, que la eficacia es la aptitud que tiene el negocio jurídico para producir los efectos jurídicos queridos por las partes que celebraron este acto o negocio jurídico. Bien, eso sería la eficacia. Ahora, la eficacia se va a analizar desde dos aspectos. Se analiza desde el punto de vista o desde el aspecto dinámico y desde su aspecto estático. Desde el aspecto estático, lo que vamos a tener que ver es si el negocio jurídico cumple con los requisitos legales para ser válido. Bien, y si cumple con estos requisitos legales, cumple con la eficacia estática. Porque en este caso, el acto jurídico sería eficaz desde el punto de vista de formación del negocio jurídico. Bien, lo que vamos a analizar es cómo está conformado ese negocio jurídico. Bien, acá lo que se analiza es la génesis de este negocio. Es decir, si el acto se celebró conforme a la ley, cumpliendo con todos los requisitos legales que exige la ley. O sea, tiene que tener un sujeto capaz, una causa y objeto lícito, tiene que cumplir con las formas que exige la ley, si es que el acto que se quiere celebrar tiene alguna forma exigida por ley. Entonces, si cumple con todo esto, el acto va a producir los efectos queridos por las partes, y por ende, ¿qué va a hacer? Va a ser eficaz desde el punto de vista estático, ¿bien? Si no se da este aspecto, o sea, si no se da, no se cumple con la legalidad del acto para ser válido, la doctrina dice que en estos casos habría una ineficacia estructural o una ineficacia inicial o intrínseca del negocio jurídico. Bien, y también la eficacia se analiza desde el otro aspecto, desde el otro punto de vista, que sería el punto de vista dinámico. Lo que se analiza desde el punto de vista dinámico es el momento posterior a la celebración del negocio jurídico, ¿bien? Lo que vamos a ver acá es la etapa de ejecución o la etapa funcional de ese negocio jurídico, o sea, el desenvolvimiento, ¿bien?
Acá lo que nos interesa analizar es si este negocio jurídico, que está constituido conforme a la ley, conforme a los requisitos legales, continúa, o sea que ya es válido desde el punto de vista estático, si continúa satisfaciendo estos fines que persiguen las partes o que persiguieron las partes al momento de otorgar o de celebrar este acto jurídico. ¿Por qué? Porque puede pasar que este negocio jurídico que es válido y que es plenamente eficaz, pierda la eficacia, o sea, que es válido y plenamente eficaz desde el punto de vista estático, que cumple con todos los requisitos legales en su génesis, puede pasar que pierda su eficacia en lo que sería la etapa de ejecución, en la etapa funcional de ese contrato. Cosa que, por ejemplo, puede pasar cuando ocurren causas sobrevinientes que impiden justamente a las partes poder satisfacer esos fines que ellos perseguían al celebrar ese negocio jurídico. O también puede pasar que esos fines que las partes perseguían al momento de celebrar ese negocio jurídico se transformen en ilegales, o sea, se transformen en contrarios a la ley. Por ejemplo, Rivera da el ejemplo, voy a correr esto acá, porque si no me... Rivera da el ejemplo de una estación de servicio, del alquiler de una estación de servicio. Él dice que una persona, por ejemplo, alquila una estación de servicio para, obviamente, explotarla, pero ocurre una guerra, llega una guerra y como consecuencia de esa guerra, el Estado estatiza el servicio. O sea que todo lo que sería la venta y distribución de la nafta ahora iba a estar a cargo del Estado. Entonces, en este caso, el negocio jurídico que se celebró, que sería justamente esta locación de la estación de servicio, obviamente que es plenamente válido, pero ¿qué pasa? No se puede cumplir con los fines de esta locación por una causa sobreviniente, que es justamente esta guerra que provoca que el Estado estatice este servicio. Por eso es que el negocio jurídico deja de ser eficaz justamente por una circunstancia sobreviniente, que es esta guerra, y que es esta cuestión de que el Estado estatice el servicio. Y por supuesto que en este caso, pongámosle, ¿no?, de la estación de servicio, el locatario va a poder rescindir este contrato y bueno, y poder recuperar algo de ese dinero si es posible. Pero esto sería la eficacia desde el punto de vista dinámico, digamos, si se cumple o no en la etapa de ejecución, en la etapa posterior a la celebración de este contrato, si el negocio jurídico continúa siendo eficaz en su etapa de ejecución, o si ocurre una causa sobreviniente que torne a este negocio jurídico ineficaz. Y en estos casos, cuando no se cumple justamente con esta eficacia dinámica, la doctrina dice que lo que habría acá es una ineficacia funcional o extrínseca o sobreviniente al negocio jurídico. Bien, eso desde el punto de vista de la eficacia. Eficacia y validez, me estaba olvidando. Estos dos conceptos no se contraponen, la eficacia y la validez. De hecho, la eficacia justamente supone la validez del negocio jurídico. Bien, o sea, que si el negocio jurídico es eficaz, se supone que también es válido. Y lo normal es que el acto jurídico que es válido sea a su vez eficaz. Pero como vimos recién, puede pasar que un negocio jurídico que es válido y plenamente eficaz devenga en ineficaz, ¿bien? O sea, que se produzca que no produzca, perdón, sus efectos, porque justamente se produce una causa sobreviniente que hace que el acto devenga ineficaz, lo cual obviamente va a poder dar lugar a lo que vamos a analizar hoy en la clase, que puede dar lugar a lo que sería la rescisión, la resolución o la revocación del negocio jurídico, ¿bien? Que hoy los vamos a ver a estos tres formas de ineficacia. Bueno, ineficacia del negocio jurídico. Ahora sí, vamos con lo que sería, una vez visto lo que es la eficacia, vamos a ver un poquito la ineficacia. A ver, con todo lo que acabamos de hablar, podemos decir entonces que la ineficacia, ¿qué es? Es justamente la falta de producción de los efectos queridos por las partes al momento de celebrar ese negocio jurídico, ¿bien? Eso podemos decir que sería la ineficacia del negocio jurídico. El hecho de que no se produzcan los efectos que las partes quisieron o pretendían al momento de celebrar ese negocio jurídico. Jurídicamente, la ineficacia se la define como la privación o disminución de los efectos propios del negocio jurídico, ¿bien? O sea, justamente de los efectos que las partes perseguían al momento de celebrar este negocio jurídico. Y digo privación o disminución, o sea, agrego disminución también porque la ineficacia, obviamente que se da cuando no se producen los efectos queridos por las partes o los efectos propios del negocio jurídico, pero a la vez
o sea, si bien es eso, también la ineficacia puede dar lugar a que se produzcan otros efectos jurídicos, ¿bien? No se producen los queridos por las partes, pero puede dar lugar a que se produzca otros, como por ejemplo, si la nulidad de un acto jurídico o la anulación de un acto jurídico no produce justamente los efectos jurídicos queridos por las partes, porque se anula ese acto, lo que las partes quisieron celebrar no se va a cumplir, pero puede dar lugar a la reparación de los daños y perjuicios que sufrió el que obró de buena fe en esta relación jurídica, ¿no es cierto? O sea, el que actuó de buena fe le va a poder pedir al que causó la nulidad de ese acto que lo resarza por los daños y perjuicios que le ocasiona esa nulidad. Bien, entonces, por eso puede ser una disminución también, ¿no es cierto? No produce los efectos jurídicos queridos por las partes, pero puede llegar a producir otro tipo de efectos jurídicos, que vamos a volver también sobre esta cuestión más adelante, van a ver que la vamos a ir enlazando. Vamos a ver qué es esto de la resolución, la rescisión y la revocación de los actos jurídicos. Más o menos me van siguiendo por acá. Perdón que vaya rápido, pero perdimos media hora y si no, no vamos a llegar. Sí, profe, más o menos sí. Bien, cualquier cosa retomamos después, ¿sí? Bien. Resolución, rescisión y revocación. Vamos a arrancar con la resolución. La resolución es, como yo les puse ahí, es un modo de ineficacia de los negocios o de los actos jurídicos. Y se va a dar, ay, voy a correr esto, ahí está, de los negocios jurídicos, y que se da obviamente cuando se produce un hecho sobreviniente a la generación o constitución o a la celebración del acto o negocio jurídico, ¿bien? O sea, vuelvo para atrás, la resolución sería un modo de ineficacia de los negocios jurídicos que se da cuando se produce un hecho sobreviniente al momento de a la constitución o a la celebración del negocio jurídico. Este hecho sobreviniente que se produce, bien, que genera o que da lugar a esta resolución del negocio jurídico, puede ser un hecho que sea imputable a las partes o a una de las partes del negocio jurídico, como por ejemplo, qué sé yo, el incumplimiento de una de las partes de ese negocio habilita a la otra parte resolver el contrato. Bien, entonces puede ser que ese hecho sobreviniente sea imputable a una de las partes de este negocio jurídico, como sería, por ejemplo, el caso del incumplimiento de una de las partes, habilita a la otra a resolver el contrato, o puede tratarse de un hecho que sea sobreviniente, que sea ajeno a las partes que celebraron ese negocio jurídico. Como, por ejemplo, si hablamos de un negocio jurídico que esté sujeto a condición resolutoria. Entonces, en estos casos, si se cumple esa condición resolutoria, se resuelve justamente el contrato. Por ejemplo, Juan se compromete a comprarle a Martín toda la soja que él produzca en su campo y que se lo va a pagar, dice Juan, en moneda extranjera, en dólar, se lo va a pagar. Pero siempre y cuando el gobierno no prohíba la compra de moneda extranjera, bien, la compra de dólares. Entonces, si el gobierno prohíbe la compra de dólares, Juan le deja de comprar a Martín la soja. Juan, a raíz de esta condición resolutoria, que es un hecho aislado, que no está en poder de las partes manejarlo, ocurre este hecho, se cumple esta condición resolutoria, entonces Juan le deja de comprar las hojas, o sea que puede resolver el contrato. Bien, se cumple la condición resolutoria, se deja de comprar la soja. La resolución del contrato puede operar a petición de parte interesada, como sería en el caso de justamente la resolución que se funda en el incumplimiento de la otra parte, o puede operar porque justamente sucede un hecho sobreviniente que es previo en el negocio jurídico, que sería el caso de la condición resolutoria, un hecho que se previó en el negocio jurídico, como sería el caso de la condición resolutoria, puede operar por un hecho sobreviniente que está previsto también en el negocio jurídico o a petición de la parte interesada. Los efectos de la resolución es que la resolución tiene efectos retroactivos al día de la celebración del negocio jurídico, ¿bien? O sea, se obliga a las partes a recomponer las cosas al estado anterior,
al estado anterior de la fecha de celebración de ese negocio jurídico, ¿bien? La resolución tiene efectos retroactivos al día de la celebración de ese negocio jurídico. Las partes tienen que recomponer todas las cosas al momento o a la fecha de celebración de ese negocio jurídico. Y como dice el artículo no sé si los puse acá, como dice el artículo 1080, la retroactividad obliga a las partes a restituirse lo que recibieron en razón de ese negocio jurídico que celebraron, o si no pueden restituirlo en especie a esto que las partes percibieron a raíz de este negocio jurídico que celebraron, los obliga a restituir el precio, ¿bien? Al restituir el valor de esto que no pueden restituir en especie. También la parte que provoca la resolución de ese negocio jurídico, por ejemplo, la que incumple, si fuese el caso, ¿no es cierto?, va a tener que indemnizar los daños y perjuicios que se le ocasionaron a la otra parte, bien, por el incumplimiento y por la resolución de ese contrato. Pero fíjense lo que dice el inciso B del artículo 1079. Dice que la resolución del negocio jurídico no afecta los derechos adquiridos por los terceros, digamos, a título oneroso, bien, los terceros de buena fe. O sea que el efecto retroactivo no alcanza o no afecta a los terceros de buena fe que son a título oneroso, bien. Eso es el límite, digamos, que fija para esta acción revocatoria, bien. Esto, si se quiere, se entrelaza un poquito con la clase anterior, la acción revocatoria pauliana respecto a los acreedores, ¿no es cierto? La acción en fraude de los acreedores. Que bueno, ahora vamos a volver un poquito sobre ese tema, no los voy a confundir ahora, vamos a seguir con el orden de la clase. Bien, esto sería la resolución. Vamos con la revocación. Bien. Así vamos en orden. Vamos con la revocación. La revocación es una causal de ineficacia también de los negocios jurídicos, por la cual la parte que manifiesta su voluntad de revocar ese negocio jurídico, lo que hace es retraer su voluntad dejando sin efecto hacia el futuro esa relación jurídica. Esto sería como la definición, ¿no es cierto? Esto, obviamente, para el caso de que sea un acto, de que el acto sea bilateral, ¿no es cierto? Que se puede revocar ese acto bilateral. Si el acto es unilateral, también la ley habilita al que manifiesta esa voluntad de revocar el acto a retraer su voluntad para dejar sin efecto ese acto hacia el futuro. Porque en principio la revocación opera en los actos unilaterales, como por ejemplo sería el caso del testamento, pero también opera en los actos jurídicos o en los negocios jurídicos bilaterales, como sería en el caso del mandato, ¿no es cierto? El mandante le puede revocar al mandatario justamente el mandato. ¿Cuáles son estos caracteres de la revocación? La revocación justamente es un acto unilateral. ¿Por qué? Porque solamente se necesita la voluntad de una persona para revocar ese acto. Por ejemplo, o sea, pese a que pueda ser un negocio jurídico bilateral, digamos, solamente se necesita la voluntad de una de ellas para revocar el acto. Por eso es un acto unilateral, el que ejerce, el que manifiesta su voluntad de revocar. Por ejemplo, si se trata de un testamento, solo se necesita la voluntad del testador para revocar ese acto testamentario. Bien, la voluntad del autor de ese testamento. Y si hablamos de un negocio jurídico bilateral, como sería en el caso del mandato, solamente necesito la voluntad de una de esas partes para revocar el negocio, ¿no es cierto? O sea, en el caso del mandato necesito la voluntad del mandante para revocarle el mandato al mandatario. Bien, es un acto que se celebra obviamente entre vivos, porque tiene efectos inmediatos, porque tiene efectos inmediatos y porque no voy a revocarle a un muerto un mandato, por ejemplo, porque ya sería otra causa de revocación. Bueno, es voluntario también. ¿Por qué? Porque solamente opera por voluntad justamente de la persona que quiera revocar ese acto. Bien, como les decía, más allá de que solo opere obviamente en los casos que establece, que permite la ley, para poderse revocar el acto se requiere la manifestación de voluntad de la persona que pueda revocar el acto. ¿Cuáles son los efectos de la revocación? Bien, la revocación siempre opera hacia el futuro, bien, salvo que alguna norma establezca lo contrario, digamos, ¿no?
Pero, o sea que la regla es, es que la revocación siempre opera desde que acontece ese acto de revocar hacia el futuro. Y los efectos que produce la revocación es que las partes van a tener que restituirse lo que hubiesen percibido en razón de ese acto o ese negocio jurídico, o si no lo pueden hacer, porque no lo pueden devolver, van a tener que restituir el valor de la cosa, como en el caso de la resolución. Eso sería el mismo efecto que opera. Bien, después tenemos otro modo de ineficacia, o otra causal de ineficacia de los actos jurídicos, que es la rescisión. Bien, la rescisión es una causal de ineficacia de los actos jurídicos, por la cual las partes lo que hacen es acordar que un determinado acto jurídico, que es plenamente válido, quede sin efecto hacia el futuro. Bien, en este caso estoy hablando de la rescisión bilateral. Bien, o sea, es aquella por la cual las partes acuerdan que un determinado acto jurídico quede sin efectos hacia el futuro. O puede pasar que también la rescisión sea unilateral, o sea, que la voluntad de dejar sin efecto el acto hacia el futuro surja de una sola de las partes de esa relación jurídica. ¿Y en qué casos puede darse esto? Esto puede ser porque esa parte está autorizada por la ley para poder hacer eso, o porque las mismas partes del contrato ya habían previsto que una de ellas podía ejercer esta facultad de rescisión. Bien, la rescisión unilateral se da también, o sea, puede surgir de la ley, esa facultad de rescindir puede surgir de la ley, o las partes lo pueden haber previsto en el contrato que una de ellas podía ejercer esa facultad. O sea, en síntesis, la rescisión puede darse unilateralmente o bilateralmente, que es como dicen los artículos 1076 y 1077, ¿no es cierto? La rescisión va a ser unilateral cuando proviene, digamos, de la voluntad de una de las partes de este acto jurídico, ya sea porque las partes ya lo habían previsto o habían acordado esta facultad para una de ellas, en el contrato o en el negocio jurídico, o porque la ley le permite a esa parte rescindir el contrato. Y la rescisión bilateral, cuando esa facultad, o sea, se daría cuando esa facultad de rescindir o de dejar sin efecto este negocio hacia el futuro, se las da la ley también, que no se las puede dar a cualquiera de las dos, o cuando justamente también las mismas partes acuerdan que cualquiera de ellas va a poder rescindir ese contrato. Pero siempre el acto de rescindir es unilateral, ¿bien? Porque es una manifestación de voluntad de una de las partes de ese negocio jurídico. Es una facultad que pueden tener ambas o las dos, ¿bien? Pero es un acto unilateral, porque una sola es la que va a manifestar la voluntad de rescindir, por más que las dos tengan la facultad de poder hacerlo. Bien, por ejemplo, Rivera habla de, si no recuerdo mal, de lo que era un contrato de distribución de mercaderías. Él dice que las partes de este contrato pueden convenir, por ejemplo, que una de ellas, de las partes de este contrato, o que las dos tengan esta facultad de rescindir ese contrato de distribución en el futuro. Bien, después de que pasó, por ejemplo, un determinado periodo de tiempo o de vigencia de ese contrato. Y lo van a poder rescindir por, obviamente, decisión unilateral, cualquiera de ellas, o una de ellas, depende de lo que se haya acordado en el contrato. Y obviamente que en estos casos se le va a tener que dar un cierto preaviso a la otra parte para que se pueda organizar, porque le van a rescindir este contrato. Y, por ejemplo, o un ejemplo, digamos, de donde la facultad de rescindir surge de la ley, bien, que la ley misma habilita a poder rescindir el contrato, es el caso del contrato de obra, bien, donde el comitente, que es justamente el que encarga la obra, el comitente va a poder desistir o rescindir el contrato de obra cuando ella quiera, o sea, va a poder desistir de su obra por su propia voluntad cuando esta parte quiera. Eso sería un ejemplo de la facultad de rescindir que surge de la ley, bien, en el contrato de obra. ¿Cuáles son los caracteres de la rescisión? Bueno, ahí yo se los puse. La rescisión funciona obviamente en los contratos de duración o en los contratos en donde los efectos todavía no se produjeron, bien, o no comenzaron, no empezaron a producirse.
es voluntario y es discrecional, porque solamente opera a través de la manifestación de voluntad de una de las partes de ese negocio, y obviamente a su entera discreción, cuando ellos quieran, ¿no? O sea, una vez que se dan las condiciones para ejercer esta facultad, o mi facultad, pongámosle, de rescindir, lo puedo hacer cuando yo quiera, ¿bien? Y la rescisión solamente puede darse en los negocios jurídicos que son bilaterales, ¿bien? O sea, donde hay dos personas en este negocio jurídico, ¿bien? ¿Cuáles son los efectos de la rescisión? También, la rescisión opera hacia el futuro, ¿bien? O sea, la diferencia acá entre estos tres está en la resolución, que tiene efectos retroactivos. La rescisión y la revocación operan hacia el futuro y a partir del momento en que se ejerce esta facultad, ¿no es cierto? O sea, a partir del momento, por ejemplo, en el caso de la rescisión, que se presenta la manifestación de voluntad de rescindir este negocio. Y en los casos de distracto, ¿no es cierto?, las partes también van a poder convenir otro tipo de efectos para el caso de la rescisión de este contrato. Y obviamente que el límite va a estar siempre en no perjudicar los derechos adquiridos por los terceros de buena fe, o sea, que adquirieron, mejor dicho, estos terceros de buena fe a causa de este contrato original. Entonces, por ejemplo, las partes podrían convenir que en caso de rescisión, el contrato original quede sin efecto retroactivo y las partes quedan obligadas a restituirse lo que hubiesen percibido en virtud de ese contrato. Bien, podrían pactar otro tipo de efectos, más allá de que opera hacia el futuro. Bien, pueden convenir otro tipo de efectos las partes en la rescisión. Bien, vamos a pasar a la inoponibilidad ahora. No es muy complejo el resolución, revocación y rescisión. Repásenlos con el libro, pero son bastante claros. Vamos a pasar a la inoponibilidad del acto jurídico. Bien. A ver, la inoponibilidad, ¿se acuerdan que era justamente uno de los efectos, por ejemplo, del 388, de la revocación, cuando los acreedores ejercen la acción de revocatoria o pauliana, sería uno de los casos de inoponibilidad, ¿no es cierto?, para que vayamos relacionando. O sea, la inoponibilidad es un supuesto también de ineficacia de los actos jurídicos, que obviamente establece la ley para determinados supuestos, ¿bien? O sea que la inoponibilidad es un supuesto de ineficacia que va a privar al negocio jurídico, un negocio jurídico que es totalmente válido y eficaz entre las partes, lo priva de sus efectos respecto de determinados terceros, ¿bien? A quienes la ley decide proteger, ¿no es cierto?, estos terceros. O sea, la inoponibilidad es un supuesto de ineficacia que está determinado por la ley y que permite que un determinado negocio jurídico produzca sus efectos, no produzca sus efectos, perdón, respecto de determinados terceros. El fundamento de lo que sería la inoponibilidad es proteger justamente a los terceros de buena fe, a los terceros interesados de buena fe. Bien, ese es el por qué existe la inoponibilidad, el fundamento de la inoponibilidad. Bien, o sea, es un supuesto de ineficacia del negocio jurídico que está establecido por la ley para determinados casos, y lo que hace es privar al negocio jurídico de sus efectos propios respecto a determinados terceros a los cuales la ley decide proteger. Bien, la inoponibilidad en realidad es una construcción doctrinaria, por eso es que el código anterior, el código de Vélez, no lo tenía contemplado, no estaba regulado. En cambio, el código actual sí lo regula y está previsto en los artículos 396 y 397. El 396 nos dice que el acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Bien, y el 397 habla del momento en el que se puede invocar la inoponibilidad, y nos dice que se va a poder invocar en cualquier momento, sin perjuicio de que la otra parte pueda oponernos la prescripción o la caducidad de este derecho a invocar la inoponibilidad. Pero la inoponibilidad puede ejercerse en cualquier momento. Eso es lo que nos dice el 397. Existen varios supuestos de inoponibilidad, como les comentaba, o varios supuestos de actos jurídicos inoponibles, si se quiere. Uno es el ejemplo que les estaba comentando, que es el 388, que es el que vimos en la clase pasada, o sea, los actos realizados por el deudor que son en perjuicio a los acreedores, ¿no? O en fraude a los acreedores.
esos actos van a ser inoponibles a los acreedores que hayan ejercido la acción revocatoria pauliana, como ya vimos en otra clase. Otro caso, por ejemplo, de actos inoponibles, es, que también ya vimos, es el caso del instrumento privado sin fecha cierta. Bien, ese instrumento privado sin fecha cierta sería inoponible a los terceros, porque para hacerlo oponible a los terceros necesito que adquiera fecha cierta. Bien, que también ya lo estuvimos hablando en las otras clases. Otro ejemplo, la adquisición o la transmisión de los derechos reales son inoponibles a los terceros de buena fe, mientras no hayan sido inscriptos, bien, en el registro que corresponda. O sea, ¿por qué? Porque mientras no tengan una publicidad suficiente ese acto de adquisición o de transmisión de este derecho real, no va a ser oponible o sea, es inoponible a los terceros de buena fe. Bien, eso sería la inoponibilidad. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, inoponibilidad versus nulidad. Entonces, ¿qué es lo que le puse este título? Porque me parece muy gráfico. Inoponibilidad versus nulidad. ¿Qué estoy planteando acá? ¿Es lo mismo la inoponibilidad de un acto jurídico que la nulidad de un acto jurídico? ¿Son dos cosas, son lo mismo? Que se declare un acto inoponible a que se declare un acto nulo? No, no son lo mismo, porque, digamos, los dos son supuestos de ineficacia de los actos jurídicos, pero no son lo mismo porque producen efectos distintos. Bien, no es lo mismo que se declare la inoponibilidad de un acto jurídico a que se declare la nulidad de un acto jurídico. Porque si bien los dos generan, digamos, una privación o una disminución en los efectos jurídicos, que son los efectos jurídicos que serían propios del acto en sí, la diferencia está en que la nulidad genera una ineficacia estructural y absoluta del acto, desde el momento en que se declara esa nulidad. En cambio, la inoponibilidad genera una ineficacia funcional y relativa del acto en sí. Bien, tienen efectos distintos. Uno genera, lo repito, uno genera, la nulidad genera una ineficacia estructural y absoluta del negocio jurídico, del acto jurídico, desde el momento en que se declara. En cambio, la inoponibilidad genera una ineficacia funcional y relativa de ese negocio jurídico, porque justamente es relativa a las personas a las cuales se tiene la facultad de entablar esta inoponibilidad del acto. La nulidad se vincula con la invalidez, o se la vincula a la invalidez del acto, la nulidad. En cambio, la inoponibilidad no, o sea, en cambio, en la inoponibilidad la validez no tiene nada que ver con el acto, ¿no? O sea, no está en juego la validez del acto en la inoponibilidad. Todo lo contrario, el acto es válido tanto para las partes de ese negocio jurídico como para los terceros en general, excepto, o sea, la excepción está acá, o sea, excepto con relación a determinados terceros a los que la ley decide proteger en determinados casos específicos. Entonces, respecto a estos terceros, este acto, que es válido, no va a producir sus efectos, ¿bien? Pero no quiere decir que el acto sea inválido, eso no se lo confundan. En la nulidad, el acto es inválido, en la inoponibilidad, no, el acto es válido, solamente que no produce sus efectos respecto a determinados terceros. ¿Cuáles terceros? A los terceros que la ley decide proteger, en determinados casos. Por otra parte, en la nulidad, la causa de esta ineficacia del acto jurídico es intrínseca, ¿bien? O sea, está dentro de este acto, del acto mismo, del acto jurídico. En cambio, en la inoponibilidad, la causa de ineficacia de ese acto es extrínseca, o sea, que está fuera de este negocio jurídico, porque justamente el interés protegido es externo al acto en sí. O sea, en la nulidad lo que genera la ineficacia de ese acto jurídico es algo que está en el acto mismo, o sea, está dentro de este acto jurídico. ¿Qué podría ser? ¿Algún vicio? ¿La nulidad qué la podría generar? ¿Algún vicio, por ejemplo, de la voluntad? Un vicio de la voluntad puede generar la nulidad del acto jurídico. En cambio, en la inoponibilidad, lo que genera, me quedé pensando, o sea, justamente les decía, el vicio de la voluntad
justamente porque siempre estamos hablando del acto en sí, de la génesis de este acto, ¿bien? Por eso, si hay un vicio en la voluntad, el acto ya de por sí tiene una nulidad, está viciado de nulidad. En cambio, en la inoponibilidad, lo que genera que ese acto sea ineficaz respecto a determinados terceros es justamente un accionar externo, o sea, es un accionar, por ejemplo, del deudor, que hace que el acto que es plenamente válido, como, no sé, por ejemplo, un acto que es plenamente válido, como por ejemplo vender un bien que sea suyo o transmitirlo a título gratuito, ese acto genera un perjuicio en un tercero, que es el acreedor, lo que hace que justamente ese acto sea ineficaz respecto a él, porque el deudor lo hizo en perjuicio de él, pero el acto en sí no tiene nada de malo, no tiene nada de inválido, digamos. Bien, es plenamente válido. Solo que con digamos, este accionar se está perjudicando un tercero intencionalmente, por eso es que el acto va a ser ineficaz respecto de este tercero acreedor, obviamente siempre que ejerza la acción revocatoria y se den todos los supuestos que vimos, etcétera, etcétera. Pero eso es para que sea inoponible a él va a tener que iniciar esta acción revocatoria. Bueno, por otra parte, las dos tienen origen legal. A ver si no puse otra cosa. No, ahí me va la teoría de las cosas. Bueno, por otra parte, las dos tienen origen legal, ¿bien? O sea, tanto la inoponibilidad como la nulidad son causales de ineficacia de los actos jurídicos que, de origen legal, es decir, que las establece la ley. ¿Cómo pueden ser invocadas la nulidad y la inoponibilidad? Bueno, la nulidad puede ser invocada por vía de acción o por vía de excepción. Y la inoponibilidad también. Aunque el Código Civil y Comercial no lo diga, digamos expresamente, como sí lo hace con la nulidad, en el 383, la inoponibilidad también puede invocarse por vía de acción o por excepción. Vieron que el 397 solamente dice que la inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento. Bueno, como dice esto, de en cualquier momento, entonces la doctrina considera que por eso se puede ejercer por vía de acción o por vía de excepción. Bien, o sea que ambas pueden ejercerse por esas dos vías. Respecto a la prescripción, tanto lo que sería la nulidad relativa o la acción de nulidad relativa como la de inoponibilidad son prescriptibles, prescriben. En cambio, la acción de nulidad absoluta es imprescriptible. Bien. Respecto a los legitimados activos, en principio la acción de nulidad la pueden invocar las partes o los terceros, ¿no es cierto? Porque hay supuestos en donde, digamos, de nulidad, donde las partes no pueden invocar la invalidez de ese acto, pero en principio puede ser invocada por las partes o los terceros. En cambio, la inoponibilidad solamente la pueden invocar los terceros, no las partes, ¿bien?, del contrato. Y en cuanto al saneamiento, y después me quedan los efectos, en cuanto al saneamiento, tanto el acto que tiene o que padece de una nulidad o de un vicio de nulidad relativa, como lo que sería el acto que es inoponible, pueden ser saneados, ¿bien? O sea, se pueden arreglar, pueden tornarse eficaces, ¿bien? En cambio, los actos que padecen de una nulidad que es absoluta no se pueden sanear, ¿bien? No son susceptibles de saneamiento, ¿bien? Y respecto a los efectos, la nulidad, una vez que se declara la nulidad, se priva el acto jurídico de los efectos propios en relación a todas las personas, en relación a todos. O sea, la nulidad en estos casos tiene efectos erga omnes. El acto es nulo frente a las partes y a los terceros. En cambio, en la nulidad, la inoponibilidad, o la inoponibilidad priva al negocio jurídico sus efectos solamente respecto a determinados terceros. ¿Bien? Esos son como el cuadrito que yo les hice de las principales diferencias. Después vamos a pasar a la teoría de las nulidades. ¿Cómo vamos, chicos? Muy rápido, ya sé. Solo vamos. Vamos, bueno. Bueno, después cualquier cosa volvemos de última. Pasemos a la teoría de las nulidades, de los actos jurídicos. A ver.
Espérense que me está escribiendo la doctora y ahí le aviso. Porque no nos podíamos conectar y le había avisado. Bueno, así se queda tranquila. Bueno, la teoría de las nulidades de los actos jurídicos. Las nulidades, o la nulidad, mejor dicho, es una sanción legal también que priva el acto jurídico de los efectos propios. ¿Por qué? Porque tiene defectos, o porque padece defectos originarios el acto, ¿bien? Y para poder llegar a la declaración de nulidad de este acto, o de cualquier acto, es necesario que el acto sea declarado nulo a través de un proceso de impugnación. ¿Bien? Para yo llegar a la declaración de nulidad, tengo que iniciar un proceso de impugnación. ¿Cuáles son los caracteres de la nulidad? Bueno, la nulidad es una sanción, o sea, la mayoría de la doctrina coincide en que la nulidad tiene naturaleza de sanción, que lo que hace justamente es privar al acto de sus efectos propios. O sea, genera una ineficacia del acto jurídico, o genera la ineficacia del acto jurídico. A ver, las sanciones se aplican a los, o sea, no se aplican a los actos jurídicos, se aplican a las personas, ¿no? Pero la anulación de los actos jurídicos es justamente el paso previo, es un paso previo para sancionar a la persona, para determinar la sanción que se le va a aplicar a la persona. Entonces, por ejemplo, la ley va a sancionar a quien provocó la nulidad del acto, imponiéndole o estableciéndole la obligación de reparar los daños y perjuicios que le haya ocasionado a la otra parte del negocio, bien, del negocio jurídico. O le va o en realidad, porque también podría hacerlo a las dos cosas, o sea, obligarlo a reparar los daños y perjuicios y a la vez devolver lo que hubiese recibido con motivo de ese acto, ¿no es cierto? Por eso tiene naturaleza de sanción, según lo que coincide la doctrina, la nulidad. Es de carácter legal la nulidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la sanción de nulidad solo puede ser establecida por la ley. ¿Bien? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ni el juez ni las partes pueden crear nulidades. Ni el juez ni la voluntad de las partes puede crear nulidades. En cambio, por ejemplo, la revocación o la rescisión son supuestos de ineficacia, que vimos recién, que sí nacen de la voluntad de las partes, ¿bien? Porque son las partes las que tienen que ejercerlo, tienen que entablar la acción de revocación o de rescisión, o manifestar la revocación o rescisión del contrato, ¿bien? Aplica solo a los actos jurídicos, o sea que la nulidad solamente va a poder decretarse respecto a los actos jurídicos, solamente se puede declarar nulos los actos o los negocios jurídicos. Bien, no podría yo, por ejemplo, declarar la nulidad de un acto que es ilícito, bien, o de un hecho jurídico, porque solamente se pueden declarar nulidades respecto de los actos jurídicos. Bien, solamente la nulidad se aplica a los actos jurídicos. Implica una aniquilación de los efectos propios del acto, que es lo que vengo repitiendo desde el inicio de la clase, o sea, la nulidad priva al acto jurídico de sus efectos propios. ¿Cuáles son estos efectos propios? Los que le comenté, o sea, los que querían o pretendían lograr las partes al momento de celebrar ese acto de negocio jurídico. Pero esto que pasaba, no impide que el acto produzca otros efectos que no son queridos por las partes o no queridos por las partes, como por ejemplo, esa cuestión que yo les había dicho puede producir los efectos de reparar los daños y perjuicios que se ocasionó esta nulidad. Bien, que en realidad esa sería, digamos, como la sanción de la que habíamos hablado, ¿no? O sea, ese efecto no querido por las partes sería a su vez parte de las consecuencias de la declaración de nulidad, que sería, o sea, las consecuencias de la declaración de nulidad serían la privación de los efectos propios del acto y, por ejemplo, la obligación de reparar los daños y perjuicios por parte del que generó esa nulidad. Pero bueno, lo importante es que implica, la nulidad implica que el acto jurídico, o priva al acto jurídico de sus efectos propios, que son los efectos justamente que las partes querían o pretendían al momento de lograr, al momento de celebrar ese negocio jurídico.
Otro carácter que se da por defecto, o sea, la nulidad se va a dar por defectos originarios en el acto jurídico. Bien, o sea, que esos defectos a los que se refiere el acto, es que tiene que, digamos, faltar algún requisito de validez de ese acto, ¿bien? O sea, tiene que estar en la génesis de ese acto. Y además, ese requisito de validez tiene que faltar al momento de celebración de ese acto, porque para que el acto sea válido, tiene que estar presente sí o sí, ese requisito de validez tiene que estar presente sí o sí al momento de celebrarse, como por ejemplo, el caso de los elementos de negocio jurídico. Bien, los elementos del negocio jurídico son un requisito para que el acto sea válido, la voluntad, el objeto y la causa. Bien, tienen que estar presentes para que el acto sea válido. Otro carácter, la nulidad se declara a través de un proceso de impugnación, que eso ya se los había comentado, o sea que para llegar a la nulidad del acto, primero que voy a tener que hacer, tengo que impugnarlo. Bien, entonces tengo que iniciar un proceso de impugnación judicial para que me declaren ese acto nulo y de esta manera yo pueda privar al acto de sus efectos propios. ¿Cómo podemos invocar la nulidad? ¿Cuáles son los modos de invocar la nulidad? Ya habíamos dicho que la nulidad se podía invocar por vía de acción o por vía de excepción. Por vía de acción se da cuando el que invoca la acción, o sea, el interesado, inicia la acción de impugnación respecto de un acto que quiere que se declare nulo, lo inicia por ejemplo, al interponer la demanda, ¿no es cierto?, de impugna. Y por vía de excepción se da cuando la persona deduce esa impugnación a modo de defensa, ¿bien?, contra la otra persona que quiere hacer valer o que exige judicialmente el cumplimiento de este acto que está viciado de nulidad, ¿bien? Entonces, por vía de acción, la acción de nulidad se tiene que hacer valer contra todos los que intervinieron en este negocio jurídico, bien, que yo quiero impugnar y que yo quiero obtener la nulidad. La acción de nulidad se hace contra todos, o se intenta, contra todos los que intervinieron en ese acto jurídico. Y por vía de excepción, ya dijimos, como le decía recién, que se interpone a modo de defensa de un acto viciado, o sea, se interpone como defensa contra la persona que pretende hacer valer o que pretende ejecutar las obligaciones que surgen de un acto que está viciado de nulidad. Entonces acá lo que hago es decirle, no, yo no te voy a cumplir porque este acto está viciado de nulidad o este acto es nulo. Bien. Vamos a la clasificación de las nulidades. Las nulidades, según lo que dice el Código Civil y Comercial, las nulidades se clasifican en nulidades absolutas y relativas. Y tenemos las nulidades totales y parciales. Son dos clasificaciones que hace de nulidades el Código. Que cambia esto con el Código de Vélez, también estaban los actos nulos y anulados, bueno, no importa, pero ahora lo que hace es simplificar esta clasificación, el Código actual, y dice que las nulidades son absolutas y relativas, o hay nulidades totales y parciales. Vamos con las nulidades absolutas y las relativas. El artículo 386 nos dice que son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres, y son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas. Entonces, la nulidad es absoluta cuando el acto afecta al orden público o es contrario a la moral o a las buenas costumbres. Bien, ahí tenemos una nulidad que es absoluta, una nulidad del acto que es absoluta. Acá tengan en cuenta que cuando la norma se refiere al orden público, se lo está vinculando al orden público con lo que sería la tutela del interés general, bien, del interés colectivo de toda la comunidad, del orden económico-social, o sea, se lo vincula con el interés colectivo de la sociedad, bien, porque puede pasar que se afecten normas que son de orden público, o sea, ¿por qué hago la aclaración del orden público que se refiere a la tutela del interés general? Porque puede pasar que justamente se afecten normas que son de orden público y que en realidad no haya una nulidad absoluta ahí, sino que sea una nulidad relativa. Por ejemplo, ¿cuál sería ese caso? El caso de un incapaz que celebre, por ejemplo, un menor de edad, que celebra un acto para el cual todavía obviamente no tiene la capacidad suficiente, ¿no es cierto? Justamente porque es menor. Entonces, ¿qué pasa acá?
justamente las reglas de la capacidad son de orden público, pero el interés que se está protegiendo acá es individual, es meramente individual, no colectivo. O sea, lo que estamos protegiendo acá es que esta persona no sea, por ejemplo, no sé, estafada, porque no tiene la capacidad suficiente, según lo que considera la ley, para poder comprender la magnitud de ese acto que está celebrando, entonces por eso lo protege y hace que ese acto sea, padezca de una nulidad relativa, en estos casos. ¿Por qué nulidad relativa? Porque cuando esta persona, o sea, ¿qué le da la posibilidad a esta nulidad relativa? Cuando esta persona llega a la mayoría de edad, como este acto padece de una nulidad relativa, lo va a poder confirmar a ese acto, o sea, lo va a poder sanear a ese acto. Y ese acto que en principio que nació con una nulidad latente, va a terminar siendo eficaz, va a producir sus efectos. Va a terminar siendo plenamente válido, si es que esta persona confirma este acto cuando es mayor. Bueno, no me quiero adelantar esa parte. Por eso es que siempre la nulidad absoluta, cuando se refiere al orden público, ustedes piensen lo que es en el interés general de la comunidad. Por ejemplo, vamos a un ejemplo de lo que sería nulidad absoluta. Acá en Argentina no puede una persona estar casada 2 veces al mismo tiempo con 2 personas distintas, ¿bien? Porque este acto estaría viciado de una nulidad que es absoluta, porque justamente uno de los requisitos para casarse es el impedimento del ligamen, y son leyes de orden público. O sea, que un matrimonio, digamos, realizado o celebrado por una persona bígama, tiene una nulidad absoluta. O, no sé, cualquier tipo de negocio jurídico que tenga un objeto ilícito, padece de una nulidad absoluta, qué sé yo, puede ser un negocio jurídico que sea la venta de drogas, el tráfico de personas, la trata de blancas, todos estos actos son nulos de nulidad absoluta. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la nulidad relativa? Bien, la nulidad relativa, o la nulidad va a ser relativa cuando la sanción que se impone a raíz de esta nulidad solamente está impuesta en beneficio o en protección de una sola persona, ¿bien? O solamente está impuesta en beneficio o protección del interés de una sola persona. Como por ejemplo, el caso de los actos que son otorgados por los incapaces, como los menores, como les comenté. Bien, o por ejemplo, los actos que están viciados por error, dolo o violencia, o sea, cuando el acto está viciado con alguno de los vicios de los actos voluntarios, ¿no es cierto? O sea, en estos casos, por ejemplo, el error o el dolo causan la nulidad de ese acto, pero la nulidad está como la nulidad está establecida en beneficio de la víctima de ese dolo o error, la víctima es la que va a poder confirmar ese acto pese a que exista este dolo o error, porque está establecido justamente en la persona que el beneficio de invocar esta nulidad relativa está en la persona que padece de este vicio de dolo o error, por ejemplo. En estos casos. Ahora vamos a ver justamente que está la excepción, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito de los caracteres, de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y vamos a ir hablando, voy a hacer un punteo de algunas cuestiones de esto. Bueno, más o menos, ¿cómo van acá? ¿O qué quieren que, antes de entrar en los caracteres, qué quieren que retome? Mira, trata de seguir. Trato de seguir, bueno, más o menos, ¿se entienden las nulidades absolutas y las relativas? Sí, eso sí. Sí, Bien. sí. Sigo con los caracteres, entonces. ¿Qué pasa acá? Vamos a primero leernos estos caracteres. Nulidades absolutas tienen que ser declaradas de oficio por el juez, si la nulidad es manifiesta. Pueden ser invocadas por todos los que tengan un interés legítimo, o sea, no puede ser invocada por el que genera esa nulidad absoluta, porque justamente nadie puede invocar su propia torpeza para poder beneficiarse, ¿bien? Puede ser alegada por el Ministerio, o sea, puede ser invocada, esta nulidad absoluta, por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque está en juego el interés general acá, ¿bien? La nulidad absoluta no es susceptible de confirmación porque justamente está en juego el interés general,
por eso no es susceptible de confirmación, y la acción de nulidad absoluta es irrenunciable, ¿bien? Y es imprescriptible. Yo no puedo renunciar a la nulidad absoluta, ni prescribe, es una acción que no prescribe. Vamos a los caracteres de la nulidad relativa. No corresponde que sea declarada de oficio por el juez. Solamente va a poder ser invocada por aquellas personas en cuyo beneficio se establece, bien, y excepcionalmente puede ser invocada por la otra parte de este negocio jurídico, si es que ella se ve afectada por esta nulidad, obviamente, sufre un perjuicio y es de buena fe. Bien, esa es la excepción, o sea, solamente la va a poder invocar la persona en cuyo beneficio se establece, como por ejemplo la persona, la víctima del dolo. Solamente ella va a poder invocar la nulidad de ese acto diciendo que acá hubo un vicio en el consentimiento, en este acto que es voluntario, hubo un vicio, entonces ella es la única que puede, salvo que, excepcionalmente, también puede ser invocada por la otra parte de este negocio jurídico, si es que esta otra parte es de buena fe y también, obviamente, sufre un perjuicio grave a raíz de esta nulidad relativa. Vamos a retomarlo ahora en breve, a este punto. Sigo con los caracteres. La nulidad relativa no la puede invocar el Ministerio Público, salvo en los casos en que el Ministerio Público actúe como representante de un incapaz. Bien, en esos casos sí la va a poder invocar el Ministerio Público, pero en principio, como no está en juego el orden público y está establecido la nulidad relativa en un interés particular, o sea, está involucrado acá nada más un interés particular, el Ministerio Público no puede invocar una nulidad relativa por más que la advierta. La única excepción es cuando actúa como representante de un incapaz o cuando está interviniendo en un juicio donde hay un incapaz en el juicio y a los padres, por ejemplo, o los representantes o tutores legales son negligentes o no advierten la nulidad, ahí en esos casos también podría el Ministerio Público invocarla. La nulidad relativa es susceptible de confirmación, ¿y esto qué quiere decir? Que el acto puede ser sañado, porque acá solamente justamente está involucrado este interés particular de la persona. Entonces, la persona que sufre esta nulidad relativa del acto va a poder confirmar este acto, va a poder sañarlo al acto, y de esta manera el acto seguiría sus efectos normales, ¿no? Seguiría su curso normal. La acción de nulidad relativa es renunciable y es prescriptible. Bien, esos son los otros dos caracteres. Vamos a ir viendo algunas de estas cuestiones para poder aclararlas. A ver, voy para acá. Respecto a la declaración de oficio, no la puedo marcar. Respecto a la declaración de oficio de las nulidades absolutas, la declaración de oficio por el juez, para que el juez pueda declarar la nulidad, esa nulidad tiene que ser manifiesta y tiene que estar presente, digamos, al momento de dictarse la sentencia. Bien, o sea, para que el juez pueda declarar la nulidad, hablando que acá habíamos dicho que las nulidades absolutas las puede declarar de oficio el juez, esa nulidad tiene que ser manifiesta. Bien, al momento de dictar la sentencia, o sea, que después de que tramitó todo el proceso, de que se produjo toda la prueba y de que estamos en instancias para sentencia, el juez ahí va a poder declarar la nulidad absoluta, una vez que tramitó todo el proceso, obviamente, si es que advierte que esa nulidad es manifiesta, o sea, es evidente y es notoria. Bien. Respecto a quienes pueden invocar la nulidad, si estamos hablando de una nulidad que es, si estamos hablando de una nulidad que es absoluta, la puede invocar cualquier persona que tenga un interés legítimo. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que cualquier persona pueda ir, presentarse y solicitar o invocar la nulidad de cualquier acto jurídico, porque no se trata de una acción que es popular, bien, que cualquiera puede ir y este acto es nulo, yo digo que es manifiesto y pido la nulidad de este acto porque yo quiero. No. El que invoca la nulidad absoluta, recordemos, nulidad absoluta,
tiene que justificar un interés legítimo de por qué está invocando esta nulidad de este acto. Y como les dije antes también, nadie puede invocar su propia torpeza, ¿no es cierto?, para beneficiarse. O sea que yo no puedo pretender la nulidad de un acto que yo mismo celebré sabiendo que era nulo de nulidad absoluta, o tampoco puedo pedir la nulidad de un acto cuando yo fui el que obró negligentemente, sabiendo que tendría que haber tomado otro tipo de recaudos al momento de celebrar el acto, para que no se generara esta nulidad absoluta. Ahora, ¿qué pasa si la nulidad es relativa? Bien, ¿qué pasa si la nulidad es relativa? En estos casos, la impugnación es, digamos, o quien puede impugnar es mucho más limitada, ¿no? Esta legitimación para impugnar la acción, para incoar la acción. Es más limitada, o sea, no es que cualquiera puede invocar una nulidad relativa. Es justamente como dice el artículo, la nulidad relativa solo puede declararse a instancias de la persona en cuyo beneficio se establece. Bien, o sea que la nulidad relativa solamente la puede invocar el que la tenga, porque justamente, a diferencia de la nulidad absoluta, la nulidad relativa protege un interés particular y tiene un beneficiario específico a la nulidad relativa. Bien, entonces, ¿quiénes son estas personas que pueden invocar la nulidad relativa? ¿Quiénes son estos beneficiarios a los que tanto se refiere o nos venimos refiriendo? Bueno, la ley nos dice quiénes son estos beneficiarios. Estos beneficiarios son los incapaces, o sea, ¿cuáles son los incapaces? Las personas por nacer, los que son menores de edad, los incapaces o los declarados incapaces. Después tenemos a las personas con capacidad restringida, tenemos a los inhabilitados, y tenemos también las personas que celebran algún acto que esté viciado por alguno de los vicios de la voluntad o por alguno de los vicios de los actos jurídicos, o sea, que esté viciado por alguno de los vicios de la voluntad, ¿cuáles serán? El dolo, el error o la violencia. O también el efecto va a ser la nulidad relativa del acto cuando está viciado por alguno de los actos jurídicos, por alguno de los vicios de los actos jurídicos. ¿Cuáles serían? Serían la simulación y la lesión, porque en realidad el fraude, que es el otro vicio de los actos jurídicos, ¿qué pasaba en el fraude? El acto no es nulo, no va a ser nulo, sino que es inoponible. Bien, recuerden, en el fraude el efecto no es la nulidad del acto, es la inoponibilidad. Bien, en el caso del fraude. O sea que los vicios que afectan los actos jurídicos, estamos hablando ahí, van a ser nulos de nulidad relativa, la simulación y la lesión. Y también van a tener, está la excepción, ¿no es cierto? También va a poder tener legitimación para intentar la acción de nulidad relativa, ¿quién? La excepción, justamente la otra parte del negocio jurídico, o sea, la parte contraria a aquella en cuyo beneficio, digamos, se establece esta nulidad relativa, o la sanción, que sería la nulidad relativa, cuando esta otra parte del negocio jurídico es de buena fe y también sufrió un perjuicio importante a causa de esta nulidad relativa. Y Rivera acá les pone el ejemplo de la persona que celebra un contrato, creo que era de obra, sí, celebra un contrato de obra con un enfermo mental. Bien, obviamente sin saber que la persona era un enfermo mental, por supuesto. Y este enfermo mental, ¿qué pasa? No cumple con el contrato de obra, no le ejecuta la obra a la señora, tampoco inicia la acción de nulidad relativa, que es el que sería justamente el enfermo mental, el que podría accionar una nulidad relativa diciendo que él no comprendía la magnitud de los actos que estaba celebrando, o el tutor, o lo que sea. Entonces acá, ¿qué dice Rivera? En estos casos, esta parte, como es de buena fe y sufre un gran perjuicio a causa de este contrato que ella celebró con esta persona demente, que desconocía que era demente, o por ejemplo con un inhabilitado, qué sé yo, tendría en estos casos legitimación para pedir la nulidad del acto. Bien, en estos casos. Él da ese ejemplo. Bueno, acá, así al supertrote, hemos terminado porque ya tampoco tenemos mucho tiempo más. Perdón, les pido mil disculpas por ir tan rápido, pero no sabía si íbamos a llegar con el tiempo, y también
empezamos tarde y bueno, yo pensaba darle un poco más de tiempo a cada instancia, pero bueno, no llegábamos. Díganme, ¿qué quieren que retome? Aunque sea breve, nos queda 2 minutos, pero bueno, breve tiempo más. Profe, la última parte creo que se diferencia bien. Si las leemos, eso está bien. Va, yo pienso eso, pero no sé. Sí, y nadie, sí, está Sí, claro. lo último sí, Sí. Bien, más claro. fue más claro. ¿En Que qué me además lo enrollé? pudimos relacionar con lo que ya habíamos visto. Bien. ¿Vieron Ahora, que todo lo nuevo, la rescisión, la revocación? revocación, todo eso ya ahí se hizo un Y poquito eso más tenemos que estudiar. espinoso. No hay Y otra. tenemos que sentarnos y estudiar. Lo que pasa es que, por ejemplo, la simulación, que todavía no la vimos, Ujú. yo me puse a leerla y de Rivera y todo, y hay cosas que no entiendo nada. Pero bueno, no sé mañana si la doctora nos dará eso. Yo calculo que sí, que les dará, que sí, que les dará la clase. Ay, estoy intentando sacar la cámara y no me deja. Ahí está, no me dejaba. Y Ahí está, la perdón. clase Ahí está. ayer no tuvimos una clase. No ¿No sé si tuvieron? perdimos alguna, no, si perdimos alguna unidad o La no sé. verdad que ya perdimos 8 clases en este curso. Y parece que no, pero la verdad que se siente, porque hubiéramos tenido más tiempo de ver cada tema en profundidad, o haber vuelto atrás, si no entendíamos algo. Pero es Claro. como que todo se pasó muy rápido, y claro, hay conceptos que cuestan fijar, No, sí, sobre más todo vale. porque es lo codificado es lo peor, porque una palabra que no entendés o te equivocás, o no la sabés aplicar, Ujú. ya, viste, te trastoca todo. Sí, Aparte, el tema más grave creo que está que para mí es una crítica más que nada también de este código, ¿no? El tema de que como el código no trae notas, el código, ustedes no estudiaron el código de Vélez, pero el otro código traía, el mismo autor hacía notas a veces de los artículos, entonces explicaba el contexto del artículo o daba ejemplo de ese mismo artículo. Entonces era a veces cuando uno se quedaba sin herramientas, qué sé yo, porque leía el libro y no entendía bien, a veces podías ir a la nota y como era el del autor del código, era palabra obviamente autorizada, y uno, Claro. por ejemplo, podía ahí desentrañar un poco más, pero no nos queda ni una sola, no les queda ni una sola clase de repaso. Yo acá no tengo justo el cronograma, que tengo el programa, pero no el cronograma. ¿No les queda mañana y el lunes de clase? No, pero tienen No, material que dar. nosotros tenemos martes, miércoles y jueves esta jueves. materia. Entonces, El martes, el lunes el no martes ya tienen. tenemos el examen, claro. Claro. O por lo menos tengan piedad de nosotros. No, a ver, escúchenme, ¿qué son los temas que les quedaron? Esperen que voy a agarrar otro papel porque aguárdenme un segundito, ¿eh? No voy a llorar, no voy a llorar. No lloren, no es tan grave, chicos, no es tan grave. A mí me hirve la cabeza. Dijera el María gordo. Elena. Sí, ¿te acordás? Sí. Qué bárbaro. ¿Cuáles son los temas que les quedaron ahí medio truncos? Todos. No, lo que pasa es que como las unidades se fueron dando salteadas, quizás nos hubiera venido mejor ver unidad por unidad para poder relacionar con lo anterior. Claro, claro. Pero como de la 18 pasamos a la 25, después volvemos a la 23 y después, viste, todo Sí. así.
es como que quedó muy salteado y hay cosas que decimos, pero si esto, viste, cuando ya nos sentamos, pero si Claro. esto se relaciona con la... viste, ahí empezás a... Sí, sí, yo Ah. te entiendo, te entiendo. A veces, Hola, ahí bueno, puede hacer andar el micrófono. Hola. Bueno, hola. El bienvenida. tema es ese, Eugenia, que no te... Ay, sí, estaba Oh, sufriendo porque, bueno, se me pasaron las preguntas que tenía y ya no me las anoté, me olvidé. Pero después voy a tener todas las preguntas juntas. El tema es que lo ideal hubiese sido poder ver todos los temas y decir, bueno, a ver, qué punto, viste que está todo relacionado, y decir, bueno, a Sí, ver qué punto, claro. qué es lo que tenemos. No nos queda margen, vamos a llegar corriendo apenas agarrar el vaso de agua, sí, te digo, para que tengas una claro, idea. lo que pasa es que lo Faltaron ideal, muchas clases encima, un yo sé montón que de es unidades que nos difícil, quedaron colgadas. yo sé que es difícil, pero lo ideal siempre es tener, obviamente, el tema, yo sé que ustedes me están diciendo, bueno, sí, pero nos faltaron clases, yo se lo entiendo. Lo ideal es tener el tema leído cada vez que se inicia la clase, como para justamente cuando uno no entiende algo, le hace una llamadita, entonces en la clase presta atención a eso o lo consulta. Yo entiendo que es difícil y entiendo que, porque uno Pero no si no cursa nada sabes más ni una qué unidad materia, vas a ver a la... pero ustedes no tenían el cronograma del No, que o sea, ni siquiera tenés idea que... Ay, no olvídate, el cronograma es desde el año pasado el que está en el campus y nada, bien, gracias. Es se lo debe que haber decía Alejandra recién. claro, No claro. sé, la 18 se supone que por lógica que vas a ver, la 19 te saltan con la 25, después vos hoy que viste la 29. 29 de hoy, Entonces, sí. sí, yo leo la 24 porque tuve la 23 y vos me saliste con la 29, o sea, no había forma. El cronograma es Claro, del año pasado, entonces, ¿cómo haces? claro, Es no, yo imposible pensé que realmente. tenían el Le cronograma ponemos onda, subido. porque le ponemos bastante. Le ponemos onda, pero bueno, No, no, la Sí. verdad no he alcanza. descubierto que no sirvo para divina porque nunca la pegaba con la unidad que íbamos a ver. Así que no me puedo dedicar a eso, no me puedo poner la túnica naranja y ir a Profe, adivinar futuro porque... también tuvimos problemas con las filminas. Por ejemplo, había clases donde por ahí no andaba el chat y pasaban filminas y solamente se escuchaba el audio. Y después después del audio se cortaba la clase. Entonces era Sí, como que es cierto, uno no podía decir, che, no se escucha, o no es sé, cosas cierto. así. Que No por se ahí en podía, la media hora. no se podía abrir el audio y interrumpir, tampoco. No, porque escribíamos al chat, pero no lo veían. Entonces, como que se pasaba la filmina y no la veíamos y escuchábamos solo el audio y por ahí. Después terminaba la Aparte, clase aparte y no se la enteraban. verdad, Eugenia, y te podés fijar en las clases que están subidas. La única persona que nos ha dado 1 hora 35 de clase sos vos. Así Bueno, que claro. por Es eso te cierto. digo, no, es así, viste, a veces con 30 minutos, 40 minutos, sabemos que pueden estar apurados o lo que sea, y nos da como cosa preguntarles o retrasarlos, viste, No, pero pero ustedes bueno, tienen que consultar. A lo sumo lo que les va a decir el profesor es que, pues ya así que dejamos la consulta para el final, pero ustedes abran el micrófono en el momento y díganle, mirá, la verdad no, como yo les digo, no entendí, porque en realidad es este el momento para decirlo, para volver hacia atrás. Entonces, yo lo que les recomiendo, bueno, ya estamos al final del curso, como que ya mi recomendación Bueno, no sirve, Euge, pero todo te vamos a sirve, pedir Euge. piedad. ¿Qué tema hacemos énfasis más o menos para? Porque te está preguntando Marina, pero creo que no debe tener micrófono. No sé, un poco de compasión, más o menos en qué nos centramos, qué es lo primordial, por de favor. la unidad Así, mira, 30, juro que queda acá y nadie va a decir nada. en realidad tienen que centrarse, o sea, por lo general lo que se suele tomar es todo lo que se vio en clase. No quiere decir, reitero, que no se tomen cosas que no se vieron. Entonces, de los temas que tuvieron clase y que están subidos al campus, esos los tienen que saber, porque si se arranca, por lo general se arranca con esos temas, ¿bien?
Y si van bien, o sea, la doctora es muy, vieron, bueno, ya tuvieron examen con la doctora, dicen una bien, les toma otra y ya, Sí. si vienen con las dos bien, ya está. El tema es cuando arrancan con una mal, ahí es donde ya es a veces medio difícil Se remontarlo. pudre todo, sí. Claro, pero en principio tienen que hacer hincapié en y los que no vieron o que no, no se pudieron detener, o bueno, no se pudieron dar las clases por lo que sea, hagan hincapié en todo lo que es macro. ¿Qué me refiero con lo macro? Por ejemplo, si es el tema de lo que sería ineficacia, bueno, ¿cómo es, cuándo se da la ineficacia? ¿Cuáles son los tipos de ineficacia que hay? ¿Cuáles son, por ejemplo, rescisión, revocación, resolución? ¿Qué es? ¿Cuál es el efecto que produce? ¿Y quién la puede invocar? La legitimación. Esos son siempre los tres ejes. ¿Qué es? ¿Cuál es el efecto que produce, o los efectos que produce? ¿Quiénes la pueden invocar? Y quiénes serían los legitimados pasivos, por lo general. Pero sabiendo el legitimado activo, es medio como que ya sabe cuál es el legitimado pasivo, ¿no? Pero por lo general. Después, yo simulación no me tocó darlo todavía, entonces como no lo tengo preparado más o menos de cómo lo ven ustedes, no les puedo dar una guía porque no lo tengo como preparado para saber bien qué decirles punto por punto. Pero en general siempre a lo macro y con ejemplo. Háganse un ejemplo de las cosas. Por ejemplo, ¿vieron que en abuso del derecho, primer parte, vieron que en lo que era teoría del abuso del derecho, la doctora siempre pregunta, o por lo general, capaz que a alguno le tocó la pregunta, preguntaba, ¿qué es abuso de derecho y abuso de posición dominante? Esa pregunta les hacía. El abuso de posición dominante es como un ejemplo de la teoría del abuso, por ejemplo, que está en el código, por eso allá la pregunta. Sí, sí. ¿Bien? Entonces, hay cosas que Ay, capaz... se me había cortado el audio. Me había sacado de coso. Por favor, ¿podés repetir? Por favor. Sí, que lo que yo digo, que todas las cosas intenten tenerlas con un ejemplo, siempre. Porque también, capaz que hay cosas que a veces, ¿viste?, son muy técnicas, entonces capaz que me dan una definición y es como que, sí, la definición muy bonita, pero a ver, dame un ejemplo, te voy a pedir yo, para que yo saber que vos lo entendiste. Entonces, vos me vas a decir, y bueno, la rescisión, por ejemplo, se da en tal caso, puede ser que se ejerce unilateralmente, pero se puede dar unilateral o bilateralmente, por ejemplo, y me das un ejemplo. Por ejemplo, ya que estamos ahí, Eugenia, la rescisión de un contrato, por ejemplo, puede ser la de alquiler. Si yo me quiero ir antes de una propiedad, rescindir el contrato. Sí, es una facultad que te podés establecer en cualquier contrato también, la facultad de rescisión. Claro, a eso. Ahí me acordé de la pregunta que me quedó pendiente. Vos dijiste que el caso de la rescisión era no, ¿cuándo el caso que lo pide que es unilateral la petición para, no, la nulidad era, creo, del contrato, la nulidad del acto jurídico, del negocio jurídico. ¿Qué tiene la nulidad? ¿Tiene que pedir una sola de las partes? Ojo, Claro, puede ser absoluta o relativa la nulidad. Dependiendo qué tipo de nulidad sea. No. A ver, o sea, no puede ser que, o sea, siempre por más que las dos partes estén de acuerdo, siempre la nulidad la pide una sola de las partes, por más que sea un negocio bilateral. Claro, Eso porque es lo la que va a no me quedó pedir la claro. parte afectada. Esa era la pregunta. Claro. Siempre la parte afectada va a pedir la nulidad del acto. Perjudicado. Salvo que sea una nulidad absoluta, notoria, que la decreta de oficio el juez, por ejemplo. Por ejemplo, la nulidad es absoluta, como involucran al orden público, al interés general, etcétera, 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 el juez, si la advierte y dice, no, pero escúchame, este acto tiene una causa ilícita, ¿de qué estamos hablando? Nulidad absoluta, la decreto yo, el juez.
esos pueden ser Bien, otros, era eso, depende no me del acordaba cuál tipo era de el que no nulidad. te había preguntado. El tipo de nulidad. Perfecto. Bueno, gente, los voy a tener que dejar yo esta vez porque me tengo que ir. Así que los voy a tener que abandonar. Gracias Éxitos. igual, Euge, gracias por la paciencia. Gracias, Eugenia, Gracias. gracias. Bueno, No seas mala, no seas mala, acordate. No, Voy a que por intentarlo, favor, por voy a las dudas, intentarlo. suban la clase. Mala. Voy a intentarlo. Estudien, lean mucho. Bueno, les mando un saludo Dale, a todas. muchas gracias Y a igual. todos. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos en el luego. parcial.